Hola, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Bueno, los pesqueros por acá. Vamos a enseñarles a unos nuditos. Este es un multifilamento. Agarré uno gruesito justamente para que se pueda ver. Y vamos a unir con un nylon, que esto nos pidieron en YouTube, bueno, por las redes sociales nos pidieron. Y vamos a hacerle. Obviamente que quien nos pidió ese es la gente que no sabe. El que sabe no necesita. Quedó claro, ¿no? Porque siempre hay un Johnny que va a saltar, sí, pero este nudo quedaría mejor así, esa. Bueno, bárbaro, felicitaciones, pero este para quien no sepa y quiere aprender. Bueno, este es el multi. Hacemos así, más o menos que quede más o menos de unos 20 centímetros más o menos, doble. Agarramos nuestro nylon 0.60, que vamos a usarlo como chicote para nuestra embarcación, porque esto es para embarque. No es un nudo para hacer para un Daiwa 20, para lance, no. Ese ya viene a continuación. Así que bueno. Como la punta del multi me quedó acá, yo la punta de nylon la voy a poner acá. Y voy a agarrar las tres juntas. Las tres juntas. Y todo este multi lo tengo que envolver en el nylon. ¿Cómo hago yo? Levanto. Levanto y giro así. Yo ya conté ya las vueltas y da más o menos unas 13 vueltas. Seguimos girando hasta que esto, o sea, el pequeño ojal que me quedó acá, como pueden ver, en el pequeño ojal que está acá del multi, paso el nylon. Esto es con mucha paciencia. Agarro acá y paso la punta del nylon. ¿Estamos? Después acá las dos multi, cincho y cincho también las del nylon. Las dos del nylon de los dos lados. Cuando le empieza, baja un poquito el celular para que se pueda ver. Cuando se empieza a enroscar ahí, bueno, agarramos más cerca el multi acá, siempre el multi junto. Y acá, como ya se empezó a enroscar o a hacerse el barrilito, largo la parte más corta. Disculpen, acá hay perro y todo, es una casa esto. Largamos la parte y quedamos solamente con el nylon, digamos el largo, el corto lo largamos y el multi y seguimos hinchando. Seguimos hinchando. Esto es un nudo muy fuerte. Ahí quedó. Ahora vamos a cortar el sobrante. El nylon lo cortamos al ras y el multi también lo cortamos al ras. Bueno, hacen que cuidan la casa y cortamos, y el nudo queda así. Es un nudo sumamente fuerte. Bueno, les digo más, en el momento de cinchar, para cuando se haga este nudo, si tienen guantes, mejor, porque hay que hacer mucha fuerza. Otra cosa importante, este nudo no es necesario que vaya dentro de la caña, porque nosotros vamos a estar pescando con multi. El nylon es simplemente para tener 1 metro o 2, dependiendo de la caña que tengamos, que quede transparente abajo del agua y listo. Y en caso que enganchemos abajo, tenemos el beneficio de que revientan el anzuelo en la plomada o en el nudo, pero en el nudo de abajo, en este nudo es muy difícil que reviente. ¿Estamos? Bueno, espero que este nudito les haya gustado.